Buenas tardes y bienvenidos nuevamente a la Clínica de Agilidad. Hoy estamos de vuelta con un video súper interesante que a ustedes les va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque hay un concepto que se llama el carry in y carry over que se ocupa en muchas empresas y en bastantes empresas lo he visto implementado, que es una medición un poco de los equipos, del cumplimiento y cómo se va generando a través de los sprints. Y esto es súper importante que lo tengan en cuenta porque les puede salir en alguna entrevista de Scrum Master o de Product Owner o cualquier cargo de agilidad como hay el coach o el que sea. Así que vamos para allá, vamos a lo que nos convoca. Pero antes, claramente, les quiero eh, pedir que vayan a la clínica de agilidad en YouTube. Aquí hay más de 80 videos ya de agilidad de proyectos, de incluso de felicidad y un montón de videos que los pueden ayudar tanto en liderazgo como en cuando ustedes están emprendiendo este camino de la agilidad, ¿cierto? O bien de gestión de proyectos, también hablamos mucho de gestión de proyectos como tal. Y también en LinkedIn también estamos presentes, así que también búsquenlo y lo van a encontrar. Bien, vamos a lo que nos convoca. Hoy les traigo el carry in y carry over. ¿Qué es el carry in y carry over? Son, pero primero, antes de pasar al concepto como tal, vámonos primero eh, a la teoría. Perfecto, miren. Aquí, como siempre, yo ocupo este framework que es de Scrum.org, ¿cierto? Que es como el más conocido y el que más se ocupa en las distintas capacitaciones. Entonces, ustedes saben que tenemos Scrum con sus cadencias, ¿cierto? Pueden ver en la clínica más detalles sobre este framework, no voy a entrar tanto en detalle, pero el concepto de carry in y carry over aduce a lo siguiente. Carry in es cuando, por ejemplo, el equipo se compromete con 50 puntos de historia y cumple más de lo que se comprometió en la planning. Y carry over es cuando el equipo se compromete, por ejemplo, con 50 puntos de historia y cumple menos. ¿Ya? Ese es el carry over. Entonces, ¿cómo les puedo explicar esto? Miren, si vemos el framework acá como tal, ¿cierto? Nosotros sabemos que tenemos un backlog, ¿cierto? Acá tenemos un backlog, tenemos la sprint planning. Y aquí entramos ya directo a explicar el concepto de carry in y carry over. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos acá? Por ejemplo, en la planning ustedes saben que el equipo busca estas historias de usuario que están más arriba en el backlog, ¿cierto? Que son las prioritarias, que son las que son más refinadas, ¿cierto? Que son de mayor prioridad y la prioridad es de mayor valor, menor esfuerzo, ¿cierto? Hay distintas formas de priorizar estas historias de usuario, pero claramente ese backlog es todo lo que tenemos que hacer en el sprint, o sea, en el proyecto completo, ¿cierto? Y las primeras prioridades, que son las más refinadas, son las que metemos a la planning para que el product owner nos las explique al equipo y el equipo pregunta, ¿cierto? Resuelve todas las ideas, levanta riesgos y procede al pesaje de las historias en puntos de historia, ¿cierto? Con planning poker y ahí hay varias técnicas para poder pesar, ¿cierto? Perfecto. Ustedes saben que uno de los resultantes importantes de la planning, de la sprint planning, ¿cierto? De ese evento tan importante en Scrum, es que el equipo se comprometa, ¿cierto? Hay un sprint goal, ¿cierto? Que también es un resultante de esa planning, en donde yo tengo las historias de usuario, que son las más prioritarias, las más pequeñas, las que pueden caber dentro de un sprint de 2 a 4 semanas, ¿cierto? Perfecto, el equipo se compromete, ¿ya? El equipo se compromete con ciertos puntos, ciertas historias de usuario que van a tener su pesaje dentro de la planning, ¿cierto? El equipo hace el planning poker, va con las tarjetitas, ¿cierto? Y pesa las historias de usuario. Es decir, una historia de usuario puede pesar 8, otra puede pesar 5, otra puede pesar 3. Y todo lo que pesan esas historias de usuario que nosotros nos vamos a comprometer en el sprint, que va a partir, ¿cierto? Se suman, ¿cierto? Y todo eso puede sumar, por ejemplo, 50 puntos de historia. ¿Perfecto? Bien. Ese es el compromiso que asume el equipo al partir un sprint. Perfecto. Con ese compromiso de 50 puntos de historia, nosotros esperamos que en las 2 semanas o 3 semanas o 4 semanas, dependiendo de cuál sea la extensión del equipo, ¿cierto? La extensión del sprint del equipo, ¿cierto? Por acuerdo de equipo, nosotros podemos ver que eh, el equipo se compromete a cumplir esos puntos de historia. Es decir, a cumplir ese set de
de historias de usuario que tienen un pesaje que se sumó y pesó 50 puntos de historia. Perfecto. Muy bien. Bien, sabemos que los equipos tienen que ser precisos en esto. ¿Por qué tienen que ser precisos en esto? Y sabemos que quizás es importante que, pero si cumplimos más no hay problema, si cumplimos menos, ok, hay que mejorar. Por supuesto, hay que ir mejorando. Y efectivamente los equipos se comprometen y tienen que ser precisos. ¿Por qué? Porque justamente esa medición se puede calcular desde esa medición, desde el compromiso en cada sprint del equipo, uno puede establecer la velocidad del equipo. Y la velocidad del equipo es súper importante. ¿Por qué? Porque podemos proyectarnos hacia el futuro en un release map, en un roadmap que le vamos a presentar a gerencia. Por eso es tan importante, porque nosotros como desarrolladores de repente nos olvidamos que existe una capa de negocio, ¿cierto? Que ahí tiene que ir a negociar en nombre del equipo, ¿cierto? Del Product Owner. Tenemos que entregarle esas herramientas al Product Owner para que pueda hacer un roadmap, para que pueda ir a establecer un roadmap, un release map hacia adelante, para poder mostrar los avances del equipo y del proyecto que es dueño el Product Owner, ¿cierto? Perfecto. Entonces, en la planning, el resultante efectivo, ¿cierto? Los resultantes para el carry in y carry over es la velocidad, o sea, el pesaje de las historias que nos vamos a comprometer. Perfecto. Imagínense que nos comprometimos con 6 historias de usuario que suman 50 puntos de historia. Perfecto. Y al final del sprint, obviamente tenemos que cumplir esos 50 puntos de historia. ¿Ya? Perfecto. Entonces vámonos aquí a lo que podemos ver en este punto. Sabemos que el compromiso ya son 50 puntos de historia, que pueden ser 6, 7, 8 historias de usuario, ¿cierto? Que se sumó ese pesaje, ¿cierto? Que se hizo en la planning. Una vez llegado al final del sprint, ¿cierto? Nosotros podemos ver que el equipo pudo, por ejemplo, hay 3 casos que pueden surgir acá. Un cumplimiento OK, un cumplimiento con carry over y un cumplimiento con carry in, ¿ya? Perfecto. El cumplimiento OK es que nos comprometimos con 50 puntos de historia y cumplimos 50 puntos de historia. Es decir, todo lo que nos comprometimos, lo cumplimos. Es decir, si tenemos un cumplimiento OK, para el próximo sprint la idea es que desafiemos un poco al equipo. Le agreguemos una historia de usuario más que sea de un punto de historia o de 2 o de 3 o de 5 puntos de historia, ¿cierto? No tanto tampoco para no desafiarlos tanto y que sea sostenible también el trabajo del equipo. Es decir, le podemos agregar 5 más para que sean 55, ¿ya? Esa es la idea también de ir un poco desafiando al equipo constantemente para que vaya siendo mucho más efectivo, ¿ya? Pero ojo con eso, porque muchas empresas yo he visto que esperan que el equipo vaya subiendo constantemente de los puntos de historia logrados. Eso puede pasar, pero en el tiempo. No es como en cada sprint van a lograr 50, 55, 60, 65. No, no es así. ¿Por qué? Porque el equipo a medida que se va haciendo más experto, ¿cierto? Las historias de usuario van siendo más pequeñas en pesaje. ¿Por qué? Porque si yo estoy construyendo, por ejemplo, este cuaderno, ¿cierto? Este cuaderno que es un cuaderno que el producto, ¿cierto? Pónganle que esto es una historia de usuario. Perfecto, entonces yo en construir este cuaderno, cuando yo soy más junior, ¿cierto? O estoy recién empezando en el equipo, este cuaderno puede pesar 8 puntos de historia, ¿cierto? Pero a medida que ya voy agarrando training y ya voy siendo más experto en hacer este cuaderno para mí ya puede pesar 3 puntos de historia, o 5. ¿Se entiende? Entonces, tampoco es una medida que ustedes le tengan que exigir a los equipos que vayan subiendo los puntos de historia en el tiempo. Es decir, es mejor mirar el panorama completo. Es decir, que si las personas están siendo más expertas en hacer este cuaderno, efectivamente van a pesarlo en menos cantidad. Es decir, es mejor ver no solo eso que van subiendo de puntos de historia en el tiempo. Es decir, mejor ver cuál es la calidad, ¿cierto? O en la envergadura de esos 50 puntos de historia en el tiempo. Eso es mejor medir, ¿ya? Perfecto, eso es una aclaración del cumplimiento OK. La idea siempre es desafiar al equipo un poquito más y un poquito más y un poquito más a lo largo de los sprints en el futuro, ¿ya? Por otro lado, el segundo caso que podemos ver de esto del compromiso y el cumplimiento, es decir, el cumplimiento con carryover.
Es decir, el carryover. Es decir, nos comprometimos en la planning con 50 puntos de historia que íbamos a hacer en esas 2, 3, 4 semanas, ¿cierto? Vamos a hacer 50 puntos de historia. Estamos mirando el futuro, ¿cierto? Una vez terminado el sprint, cumplimos 40. Es decir, nos faltaron 10 puntos de historia para cumplir el compromiso, ¿cierto? Bien, ¿qué pasa acá? Acá tampoco es un tema de castigo al equipo, porque el equipo cumplió menos de lo que se comprometió. Es decir, tiene que ir ajustando su lupa, ¿cierto? Tiene que ir ajustando sus anteojos para el pesaje. Es decir, aquí es un llamado también al Scrum Master, ¿cierto? Que el Scrum Master es el encargado de entrenar a las personas también. Es decir, el equipo en este punto puede estar sucediendo que el equipo no tiene la expertise necesaria para poder pesar. O bien también puede decirnos este comportamiento puede decirnos que el Product Owner tampoco hizo una historia de usuario tan refinada, ¿cierto? En donde hubo mucha incertidumbre, por eso el equipo no logró y hubo un impedimento, un bloqueo que no nos dejó cumplir esa historia de usuario que pesaba 10, por ejemplo. ¿Ya? Entonces tampoco es un castigo, porque siempre es a la mejora, a la mejora. Nunca es castigar al equipo porque hoy tuviste carryover. ¿Perfecto? Pueden ser muchas razones, pero aquí les dije dos. Pero efectivamente es buscar la razón para poder intervenirla. Y eso es súper potente. ¿Ya? Perfecto. El carryover efectivamente es un antipatrón, ¿cierto? Un antipatrón, al igual que es un antipatrón el carry in, este que está acá, que es el tercer caso que se nos puede dar con este compromiso y cumplimiento. Es decir, si nosotros tomemos un compromiso de 50 puntos de historia en la planning y al final del sprint cumplimos 55 puntos de historia, es decir, cumplimos más, todos los podríamos celebrar, ¿cierto? Podríamos celebrarlo, pero no. ¿Por qué? Porque también es un antipatrón, ¿ya? También es un antipatrón. Es decir, el equipo tiene que ser lo más preciso posible en esa predicción que está haciendo o en ese compromiso que está asumiendo en la planning. ¿Por qué? Porque lo que les decía anteriormente, la velocidad del equipo es súper importante que sea prolija, ¿cierto? Súper prolijo. Perfecto. Si cumplimos más, puede ser que el equipo también tuvo una subvaloración, ¿cierto?, de las historias de usuario al pesarlas. Es decir, pesamos, o una sobrevaloración, ¿cierto? Una sobrevaloración, más bien dicho, de las historias que pesaron en la planning. Es decir, tuvieron una sobrevaloración, es decir, una historia que pesaba 5 efectivamente por incertidumbre o por algo que no vieron, la pesaron en 10, por ejemplo, u 8, ¿cierto? Perfecto, entonces la pesaron más de lo que debían. Entonces la terminaron antes de lo que esperaban. El esfuerzo fue menor, ¿cierto? O porque el equipo va subiendo su expertise, o porque la pesaron mal simplemente, ¿cierto? Entonces tienen que identificar por qué esa historia de usuario, por qué alguna de las historias de usuario la terminaron antes de lo que pensaban, ¿ya? Y tuvieron que agregar algo, es decir, jalaron algo desde el backlog. Y eso es súper potente porque están haciendo algo más, ¿cierto? Entonces, eso aduce a que el Scrum Master claramente, o la Scrum Master, tiene que ir a intervenir el equipo y ver qué pasó para poder mejorar, ¿cierto? Mejorar esa métrica. Es importante que los equipos estén súper precisos en ese compromiso y el cumplimiento. ¿Por qué? Para establecer una buena velocidad del equipo, para que después esa velocidad del equipo pueda ser plasmada desde el backlog en un roadmap del proyecto completo que el Product Owner se lo va a ir a mostrar a gerencia, ¿cierto? Y eso es súper importante porque si no tenemos una carta Gantt, no estamos pudiendo decir como equipo que tenemos tal velocidad, por ende, si tenemos X puntos de historia proyectados hacia el futuro, nosotros podríamos decir que vamos a terminar el proyecto más o menos en tal fecha, ¿cierto? O tal periodo, o tal semestre, por ejemplo. No es la idea de un equipo ágil, pero sí en la realidad se da mucho. Que nosotros tenemos que siempre, y claro, si alguno de ustedes está pensando en que, oye, pero si esto es agilidad, eso es una carta Gantt, ¿qué estáis diciendo? Efectivamente, pero en la práctica, ¿cierto? Se da mucho que nosotros tenemos que dar cuentas sobre el proyecto completo a la gerencia. Y eso es así en todas las empresas. O sea, yo creo que en ninguna empresa no te piden ustedes trabajen nomás. No, nunca es así.
Siempre hay que dar cuentas y rendir cuentas del proyecto completo. Por ende, la velocidad es un insumo súper importante para el Product Owner para poder proyectarse y poder mostrarle el avance del proyecto general a gerencias o directivos. ¿Perfecto? Bien. ¿Qué es lo que tenemos acá? Claro, y aquí entramos en este evento que se llama la Sprint Review, que está al final, ¿cierto? Al final del sprint. La Sprint Review prácticamente es una reunión en donde se juntan el equipo, el Product Owner, ¿cierto? Y los stakeholders, ¿ya? Los stakeholders principales, los más importantes, para mostrarle a los stakeholders lo que hizo el equipo. ¿Quién hace esta reunión? El Product Owner, es el que se luce mostrándole a sus jefes, ¿cierto? A los que le pagan el equipo, qué es lo que hizo mi brazo derecho. Mi equipo hizo esto, miren, aquí está, una demo, ¿cierto? O lo que hicieron, ¿ya? Y en esa review, usualmente, lo que he visto en distintas empresas es que se muestra esto. Se muestra el compromiso y cumplimiento. Nosotros nos comprometimos en este sprint, nos comprometimos con 50 puntos de historia y cumplimos 50, ¿ya? Si llegara a ser el caso de que hay ningún problema, uno lo puede decir en la sprint review y ningún problema, porque el compromiso que tuvimos lo cumplimos, ¿ya? Perfecto, pero cuando hay carryover muchas veces hay que justificarlo. Y en esa sprint review, cuando tú dices, como product owner, ¿cierto? Estás en la review, ¿ya? Y dices, 50 puntos de historia, nos comprometimos en la planning y cumplimos 40. Esos 10 tengo que ponerle una justificación, ¿ya? ¿Por qué pasó? Es decir, tenemos que indagar en el equipo antes de la sprint review, indagar por qué cumplimos menos. Perfecto, puede ser un bloqueo de arquitectura, un bloqueo de otra área, o algo que no te respondieron, una incertidumbre en una historia de usuario, ¿cierto? Poner la justificación del por qué se dio ese carryover, ¿ya? Y cómo lo vas a solucionar en el futuro. Es decir, no cumplimos, ¿cierto? No cumplimos lo comprometido. Pero esto fue por tal razón, ¿cierto? Por este bloqueo. ¿Y qué vamos a hacer en el futuro para poder solucionarlo? Para que no vuelva a pasar, ¿ya? Para ajustar esa métrica, ¿ya? Y esto es súper importante para los equipos para poder mostrar un poco que lo que comprometen, ¿cierto? Y que están siendo mucho más prolijos en el compromiso y cumplimiento. También los carry-in se tienen que justificar, ¿cierto? Justificarlo y ver la forma de cómo solucionarlo. Les recomiendo que en la Sprint Review agreguen esta información, ¿cierto? Es súper importante a nivel de jefaturas, gerencias o sponsors, ¿cierto? Porque en la Sprint Review nosotros vamos a tener sponsors, vamos a tener los stakeholders principales, los jefes, ¿cierto? Los dueños del producto, ¿cierto? Que van a estar mirando qué es lo que hace este equipo. En ocasiones, en algunas empresas que están en varios equipos trabajando sobre un mismo producto, también generan este reporte en la review, como en un espacio, ¿cierto? En donde dicen, nosotros tuvimos carryover, tuvimos carry-in o carryover 0, carry-in 0 y cumplimos ok con 50 puntos de historia y el compromiso fue 50 puntos de historia, ¿ya? A su vez, tú puedes generar un montón de gráficas de esto, ¿cierto? En donde cómo ha sido el carry-in dentro de la historia del equipo, ¿cierto? Cómo ha sido el carry-over dentro de la historia del equipo, cuáles han sido las razones, que si se ha mejorado o no, y poder ir viendo la efectividad claramente y del compromiso y el cumplimiento del equipo. Es súper importante, ténganlo en cuenta, ese reporte se puede hacer en todas las sprint review y es importante que la sprint review esté presente esta información porque aduce mucho y muestra mucho la efectividad del equipo, ¿ya? Y claramente deja muy tranquilo a los stakeholders de que su roadmap, que el que mostró el product owner, ¿cierto? Del proyecto completo, no se ha ido retrasando. O bien, si se está retrasando por carryover, efectivamente nosotros vamos a tomar acciones precisas para poder solucionar ese punto y que en el equipo seamos mucho más precisos. ¿Eh? Perfecto. Agradecido de la convocatoria. Muy impresionante ahí todo lo que hemos logrado en este canal. Así que agradecido y nos vemos en la próxima. Así que adiós. Nos vemos. Chao, chao.